Esta tarde Café Besania tiene a Juan Ramón Rojas y queremos hablar sobre un libro que publicó titulado Guayabo, Historia de un latifundio. Juan Ramón, buenas tardes. Buenas tardes. Juan Ramón, ¿cómo era Guayabo en su inicio? ¿Cuál era la cuestión geográfica? Bueno, Guayabo es un pueblo Guayabo es un pueblo de Bagaces, pertenece al distrito, es la cabecera del distrito de Mogote, está a 25 kilómetros de la ciudad de Bagaces, al norte, en las faldas del volcán Miravalles, una bajura, y inmediatamente después está el volcán Miravalles, que pertenece a la cordillera guanacasteca. En aquellos tiempos, la década de 60, de 1960, Guayabo era un pueblo muy marginal, de difícil acceso, no había carretera, era una carretera, la calle era una calle para carretas y caballos. Tal vez en alguna época de verano puede que entraran vehículos, pero en invierno obviamente no era apto solamente para caballos. Era un pueblo muy pobre, muy arruinado, de colonizadores que llegaron ahí en la década, a final de los 40, de 1940 y en la década del 50. Esa es una hacienda que pertenecía a una familia que se llamaban los Wilson, eran apellidos Wilson Bonilla, descendientes eran estadounidenses. Esa hacienda tiene una historia también atrás, que tal vez ahora si queda tiempo la comentamos. Esa hacienda era de esos hermanos Bonilla, Stewart Bonilla. Eran hijos de un señor que se llamaba George Stewart Wilson. Okay. Y estadounidense, por supuesto. Los campesinos la invadieron, como te decía antes, a final de los 40 y en la década del 50. Y bueno, ahí fue una zona muy pobre, muy arruinada. Y esos campesinos realmente sufrieron para levantar ese pueblo. Ahora ha cambiado muchísimo, ahora es un pueblo próspero, claro, con buenas carreteras, es fácil de acceso, de Bagaces hay una supercarretera, un lugar turístico, claro. Y además tiene una belleza natural impresionante. Ahí se nos adelantó. Juan Ramón, ¿de quién es la historia del latifundio? Bueno, como te decía antes, latifundio es una extensión de terreno bueno, esto lo fácil encontrarlo en el diccionario. Como se decía antes, esa hacienda primero es una historia larga, voy a tratar de resumirla. La primera propietaria de esa hacienda, según mi investigación, fue Pacífica Fernández, la esposa muy importante de José María Castro Madrid. Curiosamente, porque era una muchacha muy joven, ella se casó a menos de 20 años y en esos tiempos fue que adquirió esa propiedad, seguramente que hubo un denuncio que hizo. Luego esa finca, esa hacienda pasó a un socio, Juanito Mora, una personaje de confianza, Juanito Mora, un tipo controversial, polémico, con quien fundó un banco nacional acá. Crisanto Medina se la compró a Pacífica Fernández. Luego pasó a manos de una firma inglesa y después la adquirió Tomás Guardia. Tomás Guardia nació en Bagaces. Tomás Guardia fue presidente de Costa Rica entre 1870 y 1872, y Tomás Guardia se la vende cuando muere Tomás Guardia la hereda la viuda y se la vende a Bernardo Soto, que Bernardo Soto fue presidente de Costa Rica entre 1885 y 1889, y Bernardo Soto se la hereda a su hijo Maximiliano Soto, y ese se la vende a los Stewart Wilson, a los Stewart Bonilla. Se le vende a Stewart Wilson, al papá, y el papá se la hereda a los hijos. Y esa historia es muy resumida, muy sintética, muy en síntesis, y eso cuando son los dueños cuando los hijos de David Stewart Wilson, y se la hereda a los hijos, a los Stewart Bonilla, y ves cuando la invaden los campesinos, y obviamente era un latifundio improductivo, fangoso,
dedicado a la ganadería de muy extensión. Era una hacienda de unas 25.000 hectáreas. No hay datos precisos, pero por ahí anda por unos 25.000 hectáreas. Y ellos cuando ya los campesinos se habían sentado ahí, que habían vivido calamidades de pobreza, de miseria, muerte de niños, paludismo y todas esas enfermedades que se daban a tiempo. Don Pepe, fíjese, en el segundo gobierno de Don Pepe, la expropia y bueno, y ahí empiezan ya los hijos, los colonizadores a apropiarse de ella y a desarrollar su vida con cierta normalidad. Pero no fue hasta la década de los 80, de 1980, que realmente empezó a prosperar la organización que se dio ahí, organización comunal y una serie de cosas. En el principio de la década de 80 hicieron una carretera, mejoró la carretera, en mal estado, una carretera muy angosta, pero ya pavimentada, y comenzó un proceso de prosperidad de lo que es ahora Guayabo, un lugar turístico muy bonito. Guayabo tiene, como fue pantanoso incluso, porque las fotos que ilustran esta obra tuya, tiene ríos y pasan ríos, tienen afluentes de... Sí, bueno, en el centro del pueblo de Guayabo, en ese tiempo, en la década de los 60, ahí se producía arroz. Ah, okay. Y era sobre todo arroz, porque el arroz puede sobrevivir en terreno pantanoso. Claro. Si no es como otros cultivos como el frijol o el maíz, que tiene que tener el terreno tiene que ser seco. Obviamente necesita mucha agua, pero sí seco. En cambio el arroz sí puede crecer en la humedad y incluso claro, en terreno pantanoso. Y se dedicaba luego incluso montaron arroceras ahí donde procesaban el arroz, lo pilaban por supuesto. Y ahora, después que pasó digamos, la fiebre del arroz, por decirlo de una forma, entonces se convirtió en una zona ganadera. Ahora básicamente se dedica a la producción de ganado. Se produce leche, quesos y bueno, también ganado de carne también se produce. Guayabo está, como decía antes, a 25 kilómetros del centro de Bagaces, hacia el norte. Está a 550 metros sobre el nivel del mar, tiene un clima templado, un clima fresco, no es la bajura guanacasteca, es un clima distinto. Mucha gente confunde cuando se habla de Guanacaste, creo que Guanacaste son playas y Guajura nada más, y Guanacaste también tiene esa otra parte, la parte montañosa que está en las faldas o los bordes de la cordillera guanacasteca. En algún momento vos hablabas de que como esos pueblos se unieron al partido de Nicoya, ¿verdad? Que no eran áreas, que no estaban dentro del mapa de Guanacaste. ¿Cómo está eso, bueno, Ramón? El partido Nicoya comienza, la gente que conoce Guanacaste va entre Bagaces y Liberia. Hay un río que se llama Río del Salto. Del Río del Salto hacia la costa es lo que se llamaba el partido Nicoya. Bagaces no pertenecía al partido Nicoya. Bagaces nunca perteneció al partido Nicoya. Bagaces fue un cacicazgo que viene del precolombino, incluso con influencia azteca, posiblemente náhuatl, y ahí incluso se han descubierto huacas y una serie de herencias indígenas, pero no Guanacaste, no propiamente. Por eso cuando hubo un momento que se empezó a crear una carretera que cruzaba Bagaces hacia Guayabo y cruzaba la cordillera guanacasteca a salir al agua de Nicaragua. Cuando eso, porque no está claro la pertenencia de esa porción de terreno que ahora pertenece a Guanacaste, que se llamó el partido de Nicoya. Okay. Bueno, así varios pueblos. Ahora bien, eso de Guayabo, ¿a partir de cuándo pertenece? Porque son cédulas 5. ¿A partir de cuándo? Bueno, Bagaces, la provincia de Guanacaste, Bagaces siempre pertenecía a la provincia de Guanacaste. Ah, ok. Sí. Bagaces, Cañas, bueno, ahí la otra historia es cuando se crearon como cantones y todo eso, pero Bagaces, Cañas, Avangares, Tirarán, Bagaces, Cañas, Tirarán y Avangares no pertenecían al partido Nicoya.
¿sí? Lo que pertenece al partido Nicoya en este caso sería Liberia, Santa Cruz, Filadelfia, La Cruz. Y esos son los cantones y bueno, algunos otros que se me escapan, que pertenecen al partido Nicoya. Bueno, Pero sí, ambos, pero todos esos cantones sí pertenecen a la provincia de Guanacaste, Ok. siempre ha pertenecido. bueno, porque de Nicoya para arriba, por decirlo así, de manera nuestra, sí parte de Nicoya hacia México, la zona mesoamericana. Exactamente, sí, sí. Bueno, entonces de ahí para abajo, no. Toda esa región de lo que es el partido Nicoya, incluso Bagace y Caña, una porción de lo que es Guanacaste ahora, tuvo mucha influencia náhuatl, es decir, Claro. azteca. Claro. Bueno, no soy arqueólogo ni historiador, pero al margen de que pueda pertenecer al partido Nicoya o no, siempre tiene mucha influencia de las culturas mesoamericanas. Juan Ramón, qué dicha que dijiste, que no sos historiador o tal, pero sí hay un trabajo de investigación en esta obra, Guayabo, Historia de un latifundio, hay un trabajo de investigación. Entonces, la pregunta ahora es, ¿eso es una crónica? ¿Eso es un aporte de la historia? ¿Esto es, qué es? ¿Dónde lo ubicas? Bueno, yo en un principio decía que era una crónica periodística. El libro tiene hablando concretamente, el libro tiene dos partes. La primera es una investigación histórica, como usted dice. Me metí a la biblioteca, muchos libros, Claro. investigar, incluso hay puedes ver ahí un grupo de alemanes que llegó ahí a mediados del siglo XIX, curiosamente, que no está claro a qué llegaron a hacer, pero ahí está, en el libro está escrito. Está esa parte histórica propiamente de cómo era Guayabo, de documentación bibliográfica, y la otra parte es rescatar la memoria de los pioneros, de los fundadores de lo que es actualmente Guayabo, de los colonizadores que hablaba antes. Están bueno, no solamente los colonizadores, sino que una persona que fue clave en el desarrollo y el mejoramiento de la vida de Guayabo, que fue el maestro Jorge Sancho, que fue mi maestro en sexto grado. Jorge Sancho impulsó muchísimo el mejoramiento de pueblo, y hay una entrevista muy larga con él, y bueno, además me ayudó mucho en la documentación. Está también otro personaje ahí que Humberto Porras, Vivian Ledesma, que llegaron allá a finales de los 50, a principios de los 60, a ver cómo hacían su vida ahí. Esa es la segunda parte, que son entrevistas con esas personas. Sí, ahí vi que hay una serie de entrevistas también ilustrativas, vienen con ilustraciones y fotografías de estas personas. Realmente a mí lo que me parece muy interesante de esta obra, de este libro, es que nos enseña cómo han sido nuestros pueblos. Tendremos de Juan Ramón Rojas otra obra similar, porque esta me parece muy interesante. Bueno, yo creo que yo siempre quedo un poco satisfecho de las cosas que publico, que escribo y que publico. Creo que me quedó una parte que es la hacienda Miravalles tiene dos pueblos, dos distritos bagaceños, que son Guayabo y el distrito hermano, que es La Fortuna. No Guayabo, Mogote. Mogote, que la cabecera de Mogote es Guayabo, el pueblo de la población más larga, más grande, más numerosa, y La Fortuna. Yo no incorporé La Fortuna a este libro, me parece que fue una Bueno, pero ahí tenés un una reto. deficiencia que debí incorporarlo, porque aunque tienen desarrollos distintos, porque Guayabo está en el camino hacia hacia Aguas Claras, hacia Opala, ahí, en cambio La Fortuna queda a un lado, pero tienen desarrollos históricos parecidos. Entonces me pienso que si un día tengo la fuerza, la voluntad para meterme de nuevo,
incorporara mucho más a la fortuna, saldando una deuda que me quedó con ellos. Y también rescatar algunos otros personajes que se quedaban por fuera. Muy interesante. Juan Ramón, ya te alentamos a que continúes esta ruta, sobre todo de esos pueblos guanacastecos, no porque están abandonados, digamos, materialmente, sino bueno, porque son muy ricos del turismo, en la tierra, etcétera, sino porque no los conocemos. Sí. Bueno, yo siempre he invitado a la gente que conozca, que no crea que Guanacaste es solamente playa, que tiene playas bellísimas, que no solo llanura, bajura, sino que también tiene esa otra parte que es la zona montañosa y que hay lo que fue la hacienda Miravalles, que es donde se ubica Guayabo, La Fortuna y otros pueblos pequeños. Tiene muchos hoteles bonitos, aguas termales, buenos restaurantes, la gente es muy amable. Simplemente conocer eso, claro, disfrutar de nuestro patrimonio natural. Claro. Bueno, ahí tenés un gran reto. Sí, sí. Bueno, yo en el libro describo cómo llegué yo a Guayabo, cómo es una historia bastante rica y compleja. Sí, es muy entretenido el libro. Sí, muchas gracias. Juan Ramón, de parte de Café Besania, muchas gracias por mostrarnos Guayabo de una manera escrita y con fotografías. Recalco, está muy bien hecho el libro. Muchas gracias, y yo también lo aliento a que sigan con este programa que me parece maravilloso. Sí, sí. Apoyar los autores que no siempre tienen acceso a los medios. Muchas gracias, Juan Ramón. Gracias. Pura vida.